Quiero dedicar esta conferencia a los hosteleros españoles porque voy a explicar el motivo. Primero, porque empezamos el trayectoria histórica en el año 1758, que es la fecha en que los cocineros, por primera vez y oficialmente, van a agruparse y a crear unos estatutos para trabajar ya independientemente de los grandes señores. Y vamos a llegar hasta 1834, cuando se produzca la gran crisis, un poco parecida a la actual, que va a suponer el fin de una etapa de cocina influenciada por los italianos, no por los franceses como se ha escrito hasta ahora, sino la cocina italiana, y el cambio y el afrancesamiento de nuestra sociedad, con una invasión pacífica de los franceses en nuestras cocinas. Para situarnos tenemos que hacer un viaje histórico y trasladarnos a Madrid del siglo XVIII, un Madrid en el que no existe todavía la iluminación como la conocemos, ni siquiera eléctrica, ni siquiera de gas, sino que se ilumina por aceite. No existe el agua corriente en las casas, hay que recurrir al aguador para que cada día suba a los que pueden el agua a sus casas y si no bajar a la fuente. No existe tampoco el ferrocarril, tardará casi un siglo, lo que supone que hay muy pocos extranjeros que lleguen a la capital, porque hay que llegar en las sillas de postas, en diligencias, en fin, es un trayecto muy incómodo. En esa época, los locales donde dan comida se van a llamar fondas. Si quieren ustedes aclararse la terminología de cada época de lo que hoy llamamos restaurantes, lo mejor es que no vayan al diccionario de la Real Academia, porque ha definido igual a todos los establecimientos de alimentación en todas las épocas. O sea que lo mejor es no acudir. Vamos a hablar solo de fondas, que es como se llamaban a los actuales restaurantes, pero con algunas variaciones, hay que reconocerlo. El primer documento de que vamos a hablar es las primeras ordenanzas que vamos a ver publicadas, son poco conocidas, en el año 1758 y con la firma, con la aprobación del monarca. Esto es muy importante porque yo creo que son las primeras ordenanzas europeas, el primer estatuto de cocineros, se llama Ordenanzas de Hostaleros y Figoneros de Madrid, firmados por el monarca, y como representación del gremio van a firmar dos personas, un tal José Fernández, del cual no he podido encontrar nada, y el otro sí es un personaje conocido porque formaba parte de la cocina del monarca, de ahí también posiblemente la influencia para conseguir la firma del rey. Se llamaba Francisco Ardit y aparte de todo le conocemos porque es el que escribió el prólogo del principal recetario de la época, el famoso Altamiras, que ha sido reeditado muy bien hace poco tiempo. ¿Cuáles son? En estas ordenanzas van a dictar todas las obligaciones, los derechos y las condiciones que tienen que cumplir los integrantes de este gremio. Lo primero que tienen que hacer es hacer un examen que consiste en la realización de 3 platos, un asado, un guisado y un plato de masa. Una vez que pasan este examen que controlan los veedores, o sea, los inspectores del mismo gremio, entonces se les concede el título de maestros cocineros y consiguen que el ayuntamiento no pueda nunca dar licencia de apertura de un local si no tienen el título de maestro cocinero. Dictan también en estos estatutos las obligaciones que tienen, el buen comportamiento, y se les pide para poder presentarse a ese examen una experiencia de 3 años de haber trabajado no para cualquiera, sino para grandes de España o, si se trata de extranjeros, de nobles importantes, y que lleven también unos testigos que den fe de que han trabajado verdaderamente con esas personalidades. Cuando se trata de extranjeros, la cosa se pone más difícil y les exigen 6 años de experiencia en las cocinas de grandes nobles. Las obligaciones que van a tener es, aparte de pagar la cuota correspondiente, tener una conducta intachable y comportarse como se espera de ellos. En el vestuario se dice incluso cómo tienen que vestir cuando tengan las reuniones de las juntas. Los locales donde se van a instalar, se marca que guarden entre un local y el siguiente 25 números, o sea, como 25, lo que serían hoy 25 portales. Y esto va a originar el primer gran problema que van a tener con algún personaje importante gastrónomo.
En cuanto a las inspecciones, están también reguladas por los veedores, se pueden presentar en cualquier momento en cualquier fonda de algún socio y inspeccionar si la comida y la bebida está en buenas condiciones. Cuando la comida está en malas condiciones o la bebida, está dispuesto que pase a los pobres de las cárceles. O sea que no tiraban nada, iba, si está en malas condiciones, a los pobres que estaban en la cárcel. Y también tienen previsto lo que van a dar a las viudas de los compañeros, que van a poder ayudarlas a salir adelante en la profesión, no ellas, sino normalmente las volvían a casar, pero van a poder salir con las cuotas que tienen de los compañeros y las multas. Y una vez que ya está establecido este estatuto, llegamos a la época, se ve que fueron muy previsores, indudablemente Ardit, que estaba dentro de la cocina del monarca, que va a fallecer poco después, veía el peligro de que viniera el que va a venir, que es Carlos III, con todos los italianos que le acompañan. Italianos que vienen de Nápoles y de Sicilia, de todas las profesiones, van a acompañarle. Y entre otros vienen también, como es lógico, lo que llaman maestro cocineros. La influencia que van a tener estos cocineros italianos en la historia de la gastronomía, y no solo de la historia de la gastronomía, sino en la historia de la literatura y de la historia, lo vamos a ver y es indudable. Este es el modelo de lo que tenían como un cliente ideal. Se supone que tenía que ser, nos dice Gipini, de la mayor altura. O sea, esto se supone que es la persona elegante del 18, que es un buen huésped. La primer fonda que vamos a ver a continuación y que sí es conocida por la historia, por la historia de la gastronomía, es la fonda de San Sebastián, donde saben ustedes que es conocida porque fundamentalmente se reunían allí los principales escritores de esa época en Madrid. Vamos a ver la fonda de San Sebastián, donde está actualmente la casa del conde de Tepa, el palacio de Tepa, que está junto a la iglesia de San Sebastián y esquina a la plaza del Ángel. ¿Lo ven aquí? Esta foto es antigua, todavía no estaba la lápida que vamos a ver a continuación. En este edificio vamos a ver que los edificios, como no tenían problema de espacio en esa época, los edificios de las fondas importantes van a ser fastuosos. Aquí viene la lápida que pusieron todas las lápidas que vamos a ver las pusieron en Madrid en el mismo año, 1990. Debió de ser un dinero del ayuntamiento que lo destinó a lápidas y pusieron todas las lápidas el mismo año. Está la fonda de San Sebastián aquí y alude a los escritores importantes. Aquí vemos a Nicolás Fernández de Moratín, arriba. Debajo está Cadalso. Aquí está Signorelli, que escribió una historia muy importante del teatro, y luego el conde Conti, que sabemos que elogiaba mucho el marrasquino, el licor de cerveza que le hacía el propietario, el famoso Gipini. Sabemos cómo funcionaba esta tertulia porque el hijo de don Nicolás, Leandro Fernández de Moratín, escribió una obra de teatro que se llamaba La Comedia Nueva o El Café, donde hizo como una parodia de esta tertulia, en la que incluso el camarero era poeta, se llamaba Pipí. En estos restaurantes ya, en estas fondas, siempre se me va la palabra restaurante, en las fondas ya estaba previsto el que la gente fuera a recoger la comida. O sea, es algo que consideramos tan moderno como tener la comida hecha y llevársela a su casa, ya existía en esta época. Y los precios los fija el ayuntamiento para evitar que haya abusos. Lleva pocos años, hay una noticia muy curiosa que encontré en el diario de avisos de Gipini, para que vean la influencia de este personaje que le vamos a encontrar en varias ocasiones. Hay una noticia, y para que nos demos cuenta del poder adquisitivo, en donde pone a la venta 2 violines, un Amatus y un Stradivarius, nada menos. Y pone que son de su propiedad y que acudan, que pregunten por él en la fonda, que dará razón del precio y de las condiciones. Lleva unos años funcionando la fonda de San Sebastián cuando Gipini, los hermanos, es verdaderamente una multinacional familiar, la de los Gipini, que siguen todavía funcionando hoy en día en Milán, en el lago d'Orta, o sea que fueron verdaderamente multinacional, trabajaron en varios países. Lleva unos años, hemos dicho, la fonda de San Sebastián, cuando Gipini se les ocurre comprar otra fonda en la capital y presentan su instancia. ¿Qué sucede? Pues que inmediatamente el gremio de hosteleros madrileños, el gremio de hosteleros, protesta y hace ver
que no tienen ni siquiera la licencia, el permiso de maestro cocinero, no se han examinado, y les parece increíble que un señor que no es maestro cocinero pretenda no solo tener una fonda que encima funciona muy bien, sino que encima quiere otra. Protestan al ayuntamiento y se examina Gipini, dice que no tiene ningún problema en examinarse, naturalmente aprueba enseguida y vuelve a insistir. El gremio vuelve otra vez a protestar y ahora protesta porque el establecimiento que quiere comprar, que es conocido como la Fontana de Oro, que por cierto es de otro italiano, que también en este caso ese italiano se llama José Barberán y es de origen veneciano. Bueno, pues esta fonda que quieren comprar está a menos de 25 portales. Vuelve a protestar otra vez Gipini y dice que es imposible que haya 25, guardar esa distancia de 25 portales porque en Madrid solo hay palacios, conventos y iglesias y que ocupaba muchísimo cada convento y cada iglesia, que supondría kilómetros entre una fonda y la siguiente. Y ya por último, como el gremio sigue diciendo que no es que odien a los extranjeros, que ellos están muy contentos con que vengan los italianos, cosa que era falsa, claro, pero como no saben qué argumento dan, entonces ya directamente dicen que es una familia que es muy ambiciosa, que es imposible que atiendan a todos los establecimientos que tenían, porque es cierto que estaban instalados ya en Barcelona, en Cádiz y en Sanlúcar de Barrameda, y encima querían tener aquí dos. Hay instancias de luego sus hijos que en el siglo XIX seguirán también pidiendo licencias para establecimientos en la calle de Alcalá, o sea que verdaderamente sí que fueron una especie de multinacional. Pero al final, para asombro de cualquiera, el jefe político de Madrid dice que tiene informes muy favorables de lo bien que atienden a los clientes importantes y que además incluso los de provincia le han hablado muy bien del funcionamiento y que por una vez que se salten los estatutos no pasa nada. Y le concede licencia para comprar la famosa Fontana de Oro. Es famoso sobre todo, aparte por acontecimientos políticos que veremos después, porque Galdós saben que escribió una novela con este título que pasó a la historia, donde da toda clase de detalles de cómo era esta fontana, bastante horrorosa porque quería imitar un local lujoso y no tenía nada de lujoso. Nos dice que los pilares querían semejar el jaspe y lo que eran de pintura, estaban pintados imitado el jaspe, que los espejos no reflejaban, que las paredes, los techos, como es lógico, con la iluminación de aceite, estaban todos negros por el humo. O sea, no pone nada bien al local. Y lo cierto es que estos locales, este y el que vamos a ver a continuación, van a ser muy importantes en la historia política porque van a dar alojamiento, van a ser el centro donde se van a reunir todos los jóvenes, las sociedades patrióticas que tenían carácter liberal y que muchas de ellas eran masónicas, o sea, la masonería en esa época triunfa. Y van a reunirse casualmente en estas fondas de los italianos. Aquí estaba la Fontana de Oro, ven en la Puerta del Sol, está aquí, y en la entrada de la carrera de San Jerónimo. Antes había un edificio que veremos después y luego ahora pasé el otro día que hice una gira turística, está el Museo del Jamón, con lo cual la verdad es que ha bajado un poco el público, pero es igual. La otra fonda importante es la Fonda de Malta. Primero se llama de los Caballeros de Malta, luego se llama de Malta, el Café de Malta, o sea, lo llamarán de muchísimas maneras, que también, lógicamente, es de otro italiano. O sea que vemos que los tres edificios fundamentales y más importantes de Madrid en esa época van a ser de italianos. También será la sede de otras sociedades patrióticas de carácter masónico. La diferencia que va a tener este edificio, esta fonda de Pedro Bisoni, italiano como decimos, es que empieza a hacer algo que va a abundar en el siglo XIX, y es que aprovechan los locales, como este local va a ser muy famoso porque ocupa un sitio precioso. Los 3 o 4 extranjeros que visitan la fonda hacen grandes elogios de las vistas, porque es nada menos el sitio del actual Ministerio de Educación nuestro, o sea, en la calle de Alcalá, nada menos que ese local es donde estaba la Fonda de Malta. Imagínense, claro, la vista solo de los conventos y los palacios que tenían enfrente deslumbraba a todo el que pasaba por allí. Y como le sobraba
espacio, en la parte trasera y para completar los ingresos, instalaron una serie de diversiones para los madrileños pobres que no iban a comer, pero que en cambio por 1 real o 2 reales podían distraerse, y se convirtieron en las principales atracciones. Vienen en todos los diarios anuncios de que en este sitio pueden verse los espectáculos, se llaman de física recreativa, que eran pues el equivalente a nuestra televisión de ahora. Con un agujerito se proyectaban imágenes del cosmos, del mundo, o sea, se llamaban cosmoramas o tutilimundi. Venían de Italia o de Francia. Entonces la diversión, luego cuando llegaban las Navidades eran escenas del nacimiento, cuando llegaba Semana Santa de la Pasión, y esto al público les distraía mucho. Estos espectáculos en la Fonda de Malta se completa con otros que tendrán más éxito todavía en el siglo XIX, en el reinado de Isabel II especialmente, que es una cosa que hoy nos resulta inconcebible, que es la visión de seres monstruosos. Aquí, en esta época, viene el anuncio en la Fonda de Malta que se exhibe un hombre con un brazo gigantesco, gordísimo, grandísimo, y luego también, por ejemplo, otro día se exhibe un cerdo que pesa 5 quintales. O sea que aprovechaban los locales para otras actividades que no tenían nada que ver con... Un inciso es que en esta época recordemos que no hay todavía los mercados que tenemos actualmente, no existen los mercados. Los madrileños van a comprar en los soportales de la Plaza Mayor y luego también en las plazas que hay alrededor la comida. O sea, no existen los mercados cerrados como los que conocimos ya, que se van a inaugurar en la segunda mitad del siglo XIX. Y llegamos a un documento muy importante que se puede considerar la primera guía de gastronomía de la época, que es este librito llamado Economía de pretendientes. Claro, cualquiera que lo haya visto puede pensar que es un libro de economía o de un pretendiente amoroso, un enamorado, como decían entonces. Esta guía gastronómica, de la que vamos a hablar, la escribe un señor que se llama Torre y Leiva, y va a contar un viaje que hace camino de Madrid, camino de la capital, junto a 2 jóvenes, y a los que da una serie de consejos de dónde pueden comer y dónde pueden beber sin arruinarse, porque el gran problema que teníamos en esa época era el poder vivir, salir adelante sin arruinarse del todo. De aquí les dice, he copiado unos cuantos platos, lo que se puede comer. Dice, el primer consejo que da es que por favor no pasen delante de las fondas, concretamente cita las 3 fondas que hemos hablado, San Sebastián, La Fontana y el Café de Malta, porque dicen que si pasan por delante van a caer en la tentación y el precio mínimo que van a tener son 16 reales o 20 reales. Y entonces les dice cuánto pueden ellos, cómo pueden comer por mucha menos cantidad de la que allí ofrecen. Va dando diferentes precios de 6 reales, de 5 reales, incluso de 2 reales. Y aquí es una cosa importante, he puesto las ventajas de la mesa redonda, les hace ver a los viajeros, a estos jóvenes, las ventajas que tiene una cosa que hoy no nos planteamos, que es el comer en una mesa redonda. Tiene la ventaja, por una parte, que era el empresario sabía qué es lo que iban a comer, hacía un menú y ese menú era el que se servía y a una hora fija siempre. Una hora que no coincide con las actuales, porque muchas veces a las 12 y la cena ponen a las 5 o a las 6 de la tarde, o sea que los horarios eran completamente diferentes a los actuales. ¿Qué ventajas tenía la mesa redonda? Pues que unas personas que llegaban de la capital, que por eso se llamaban, no lo he explicado, pretendientes, es el gran problema que va a tener Madrid siempre. Estos pretendientes que desde el principio de la capitalidad van a llegar a Madrid de provincias para solucionar todos sus problemas con la pretensión de arreglar los papeles que tenían, porque aquí estaba también la central administrativa. Y no solo el problema que planteaban era el de la vivienda y el dónde comer, sino también la habitación que había que darles y que luego querían quedarse en la capital a vivir. Esto siempre, desde el principio de la capitalidad en Madrid, siempre va a ser el problema, los pretendientes, los famosos pretendientes. Y les dice Torre y Leiva que la ventaja que van a tener es que si ponen a comer en una mesa redonda, por muy tímidos que sean, el primer día no van a hablar con nadie, pero claro, el segundo ya, aunque solo sea saludar, empiezan a hablar. Y van a tener la ventaja de que siempre
se van a enterar de las noticias del día. Incluso pueden hacer amistad y que les presenten a alguien que les interesa, ponerse en contacto con otras personas. O sea que de ahí viene la enorme ventaja de comer en una mesa redonda, el entablar conversación con todo el personal. Incluso les dice cómo pueden comer hasta por 2 reales o menos. Dicen ahí lo que podían comer por esa cantidad. Y les permite, eso sí, un día extra. Dice que un día se pueden dar un gusto y comprar un trozo de carne, eso sí, ir antes a la Plaza Mayor para asegurarse del precio, en el repeso de la Plaza Mayor, y ver cómo estaba el precio de la carne para que no les timen. Que compren un trozo de carne y que luego se lo lleven a alguna pastelería para que allí se lo guisen. Da también algún consejo, como no podía ser menos, de carácter médico. Y según él, los médicos aconsejan, dicen que es mucho mejor comer poco de un alimento que sea grosero que no comer mucho de un alimento que sea delicado. Y además, y ahí viene ya el consejo moral que tampoco puede fallar, es que si come poco y siempre, continuamente comen poco, nos dice que pronto su espíritu se elevará al Creador. Cosa que viene a equivaler a que si se mueren de hambre, pienso yo, claro, indudablemente llegarían enseguida a la unión con el Creador, pero vamos, él lo dice así, que es más fácil la unión espiritual con el Creador siempre que se coma poco. Es una manera de consolar a todo aquel que no tenía dinero, lógicamente, para comer más. Y estamos en una época ya amable, es príncipe todavía Carlos IV, pero Goya también nos sirve porque justo desde esta época, cuando Goya está todavía en un periodo amable, y vemos escenas de la merienda en la pradera de San Isidro, y luego aquí están sirviendo vino el día de la fiesta de San Isidro, también en la pradera, o sea que estamos en un buen momento, y ya llegamos al reinado de Carlos IV, que tiene la importancia para nosotros en gastronomía, que es el único rey, el primer rey que tiene cocineros todos españoles y que sus platos, a pesar de que él nació en Italia, sus platos van a ser todos de la cocina española. Se le sirven ya legumbres, se le sirven platos como la chanfaina, el arroz acompañando a pimientos, a pato otras veces, se le sirven todos los días un puchero, llaman al cocido, un puchero con una gallina, y todos los días, que es un poco misterioso, alcachofas. Consideraría, debían de gustarle mucho las alcachofas porque es diarios, era la costumbre. Es el gran aficionado a todos los derivados del cerdo, es decir, siempre tienen todas las comidas jamón, morcillas y especialmente el chorizo. Tanto es así que cuando es príncipe encarga este retrato a Valleu de su proveedor, del choricero famoso, de Pedro Rico, que le trae los chorizos de Candelario solo para palacio, y encarga, y lo tiene puesto, este tapiz, lo tiene en este cartón, lo tiene en su comedor cuando todavía era príncipe. En esta época, pensemos qué es lo que pasaba en Francia. Pues en Francia se acercaba la Revolución Francesa y, lógicamente, el rey sabe que el peligro es que se extienda y que también en España intenten acabar con la monarquía. Y va a haber una serie de decretos importantes en los que, aparte de las cuestiones políticas, en lo que afecta a la parte de la gastronomía, van a tratar primero. El ayuntamiento comprende que los hosteleros españoles, los madrileños, son muy pobres y no se les puede pedir mucho para que mejoren la imagen que tienen nuestras fondas. Entonces sí que van a decir que por lo menos, aunque no puedan hacer mucho, que por lo menos pongan unos frisos pintados en los establecimientos, que blanqueen las paredes y que pinten de colores las puertas y los mostradores. Así ya por lo menos adecentan algo. En cuanto al personal, a los camareros nos dicen que no lleven redecilla, siempre es el miedo a no ver a la gente la cara, no poderles identificar, y que a ser posible se peinen. O sea, eso ya como una posibilidad, el peinarse. También que es conveniente que cambien el plato cada vez que se sirvan una cosa nueva, para que no utilicen siempre el mismo plato. Y vemos ya cómo indirectamente empieza a haber el miedo del público, porque antes siempre, en estos locales siempre hay algún periódico, está la Gaceta o está el Diario de Avisos, que mientras les servían siempre leían. Bueno, pues se prohíbe que haya ya
nada de lectura, se prohíbe la lectura totalmente y se pide que se vigilen las conversaciones que tienen, de manera que no se hable de nada de política y ni siquiera en la comida se puede hablar tampoco de ningún personaje para evitar, nos dicen que para evitar disputas. En realidad el miedo era, claro, que se extendieran las ideas del otro lado de la frontera. En cuanto a la influencia, para terminar este capítulo, de la influencia que se dice que tuvo la cocina italiana, Mesonero nos va a decir que fundamentalmente fue el poner de moda las buenas maneras. Parece que no servía muy bien los españoles en sus fondas y que los italianos introdujeron las buenas maneras y también el precio fijo, con una lista de platos que se va a poner fija, de manera que los camareros dejan ya de recitar los platos de memoria, ponen una lista escrita con los precios fijos. Y para presumir también, que siempre será la moda, saber algo de francés, nos dice con muy mala intención que al principio ponen ordubres, escrito en castellano, el afrancesado, los aperitivos franceses ponen ordubres, y luego la lista de precios y con los platos. Esas es las grandes novedades, nos dice, que introducen los italianos en el servicio. Y llegamos ya a la ocupación francesa, que no va a ser muy importante desde el punto de vista gastronómico, pero que sí que hay que mencionar algunas cosas. Primero, cómo a José Bonaparte, no sabemos muy bien por qué, bueno, sí sabemos, la antipatía de los madrileños es explicable, pero vamos, les dio por considerarle siempre borracho, y todas las ilustraciones que tenemos de él, del pueblo, siempre son o dentro de una botella o con una botella. Saben lo de Pepe Botella, el mote famoso, pero la verdad es que se conservan muchísimas ilustraciones de este tipo. José, Pepe, Pepino, por eso está en un pepino y con el vino allí. En este momento va a ser importante el jefe militar, pero en Madrid, porque va a dictar una serie de medidas todavía más restrictivas que antes. Ya quieren controlar todo, no deja que nadie tenga huéspedes en su casa, o sea, no se admiten huéspedes de ninguna manera, hay toque de queda a las 9, a los fondistas de las fondas se prohíbe que sirvan vino, incluso a los oficiales, después de las 9 de la noche, y la verdad es que se hace muy rígido y van a tener, sobre todo en las fondas madrileñas, el gran problema que va a repetirse también con Fernando VII, y es el dar de comer a los ejércitos. Hay muchas denuncias, se conservan en los archivos, de los fondistas que se han arruinado porque tienen que dar de comer, por orden de Belliard, del general Belliard, a todos los soldados que han llegado a la capital. Y nos dicen en sus quejas que han venido sin vasos, sin cacerolas, sin platos, sin nada de nada, que han tenido que suministrarles todo con la consiguiente ruina. Ellos esperaban luego cobrar, pero claro, nunca cobraron, a la vista de las quejas que se vuelven a repetir con Fernando VII, que también les manda que alimenten a su ejército cuando vuelve a España, y también cuando recupera el poder en 1823, los 100.000 hijos de San Luis también obligan a los fondistas de Madrid a que les den alimento como agradecimiento a haber ayudado al monarca. Aquí es un dibujo gracioso de una mesa redonda de los amigos de José Bonaparte, que están muy asustados porque se han enterado que el rey ha salido corriendo de repente de la ciudad y ellos no sabían nada. Y llegamos a este edificio, que es lo último de este periodo francés, que es conocido, que es el Palacio Maserano, esa otra lápida que ponen en 1990 el Ayuntamiento de Madrid, que era donde vivía el general, brazo derecho de José Bonaparte, que es el general Hugo. El general Hugo viene con su mujer y con sus dos hijos, Víctor y Abel. Abel va a escribir unas memorias ya mayor donde relata el lujo que tenía este palacio por dentro, la cantidad de obras de arte que conservaba y que naturalmente se llevaron ellos cuando se marcharon de Madrid, o sea que quedó exclusivamente el palacio vacío. También vive aquí una persona, una mujer importante por ser la madre de una escritora conocida y que dirigirá la principal tertulia literaria de París cuando regresen a París, que es la amante de José Botella, de José Bonaparte, la condesa de Jaruco. La condesa de Jaruco trae también a su hija, que será la condesa de Merlín, porque Bonaparte la casa con un general suyo en Madrid.
y será la famosa condesa de Merlín, que escribe un viaje a La Habana y que ya digo que va a ser la anfitriona de la principal tertulia literaria en París. Tras la ocupación francesa llegan, según los historiadores, sean más o menos afines, llega lo que se llama la década absolutista, la vuelta de Fernando VII con el desastre bastante total de la economía y de la vida en la capital. Goya, que nos va acompañando, refleja perfectamente en esta época, aunque él es verdad que tampoco personalmente estuviera muy animado, pero refleja muy bien el hambre de Madrid en ese momento. Vemos aquí otro dibujo de Goya, de muerto en la muerte en Madrid, pero no solo es Goya, hay otros pintores que también, este cuadro se titula El hambre en Madrid en 1820, o sea que el hambre es general, entre otras cosas, por los militares, ya digo que hay que darles, entre otras cosas, de comer. Y se llega al famoso trienio, antes de llegar al trienio liberal, como Fernando VII no sabe de dónde sacar dinero, encarga que hagan una inspección, un expediente, para averiguar cuántas fondas hay en Madrid, cuántas hosterías que se dedicaban exclusivamente a dar de comer hay, para que obligarles a que den de comer a sus soldados y que si no paguen la contribución, el impuesto correspondiente. Y por eso sabemos que en Madrid en esa época existen exactamente 14 fondas y 24 hosterías. Recordemos que Madrid todavía es pequeño. Llegamos a 1820 con el triunfo de los liberales y la entrada de Riego en Madrid. ¿Qué pasa? Pues que los dos lugares donde se reunían las sociedades patrióticas liberales, podemos imaginar la alegría de estos locales donde se reúnen los jóvenes y ya los no tan jóvenes, pero que han participado en la elaboración de la Constitución de 1812. La alegría fue total. Celebran, este es lo que existió hasta hace pocos días, la Fontana de Oro, que ahora ya digo que es el Museo del Jamón. Nos dice Galdós que el edificio estaba dividido en dos, en una parte hacía de café-restaurante y la otra parte eran las sociedades patrióticas para hablar. Primero empezaban subiéndose a los bancos, luego se subieron a las mesas y al final ya Gipini decidió poner un estrado para que pudieran hablar. Y como entre ellas también se peleaban, porque lógicamente dentro de los liberales había más radicales y menos radicales, habilitaron la planta primera para que parte de esas sociedades siguieran discutiendo arriba. Y en ese momento el jefe político de Madrid demuestra una habilidad enorme, es el marqués de Cerralbo, con un bando que va a dictar y que es digno de leer, porque no sabe cómo quedar bien con el rey, con Fernando VII, y por otra parte sabe que ha llegado los liberales al poder, y entonces va a abrir un poco la mano y dice: los individuos que quieran reunirse periódicamente en algún sitio público para discutir asuntos políticos y esta frase es genial, cooperar a su recíproca ilustración. Luego debían de estar todo el tiempo chillando, pero por lo visto es cooperar a la recíproca ilustración. Dice, podrán hacerlo siempre que den parte en el ayuntamiento de dónde van a hablar, a qué hora y con el nombre y apellidos, de manera que así era una manera de tenerlos controlados. Entra Riego en Madrid y naturalmente el gran banquete se le va a dar en la Fontana de Oro, que es el centro, como hemos dicho desde su fundación, de las sociedades patrióticas liberales. Y de allí saldrán en procesión, lo narra muy bien Galdós, hacia la Puerta del Sol. Igual va a hacer la Fontana, la Cruz de Malta, o sea, la Fonda de Malta va a ser exactamente igual. La alegría y las manifestaciones de alegría son enormes. Aquí vemos a los de la Fontana, un grabado de la época, que están ahí exaltados, chillando de alegría. Sucede una cosa importante que también se demuestra la importancia de Gipini. Gipini es detenido. Después de todo este lío que se organiza, del banquete, de las manifestaciones, la policía le detiene, le lleva a la cárcel, yo creo que no pasó más de una noche en la cárcel, y nos encontramos con otra sorpresa. En el expediente que se conserva, se le lleva al día siguiente ante el juez, que es nada menos que un Fernández de los Ríos, Ángel Fernández de los Ríos, tío del que será luego el autor de la Historia de Madrid y político importante, liberal. Y nos encontramos con la sorpresa de que el juez regaña al jefe de policía por haber detenido a Gipini. Le dice que es totalmente improcedente, que no sabe qué hace ese señor detenido y le pone inmediatamente en libertad. Esto ya sería bastante chocante, pero ya el colmo es que Gipini pone una denuncia
ante el juez porque dice que ha sido una detención absolutamente arbitraria y que lo único que había atentado contra su libertad individual. Esto demuestra la conexión indudable que había entre muchos políticos, que no dejaban de ser también liberales, y la judicatura, o sea que la influencia siempre llama la atención. El otro local que hemos dicho que se reúnen las sociedades patrióticas es la Fonda de Malta. Y pasa una cosa curiosa que yo no acabo de entender. Las historias que se han escrito hasta ahora de la gastronomía, uno de las afirmaciones que hacen, porque eso sí, afirmaciones las hacen tajantes, es destacar el papel que juegan dos personajes ilustres sobre todo en el futuro, que son Olózaga y Espronceda. Y se les olvida consultar la cronología. Tanto Olózaga como Espronceda tenían 13 y 14 años en ese momento. Cuesta mucho pensar que unos niños de esa edad pudieran ser los cabecillas de la revolución. Es cierto que Espronceda, que está interno en ese momento en el colegio más importante de Madrid, que es el que dirige Lista, nada menos, y Hermosilla, los dos grandes intelectuales afrancesados, es cierto que siempre fue revoltoso porque lo cuentan sus compañeros Escosura y Ochoa cuando ya son mayores, que quiso también derribar la monarquía y se reunían al lado del actual observatorio astronómico, en el Cerrillo de San Blas, en el Retiro. O sea que sí que apuntaba ya desde pequeño maneras, pero también es cierto que con 13 años, indudablemente, los directores del centro en que estaba interno tenían que hacer la vista gorda para dejar a estos niños salir y organizar esas revoluciones, porque sí es cierto que iban, pero de ahí a ponerles a la cabeza de la revolución liberal de las sociedades patrióticas, me parece que va bastante. En esta época, la Fonda de Malta ya ha cambiado y seguirá en el 19 a un complemento, ya no son las máquinas de física recreativa, sino que lo que va a predominar en sus actividades es la música. Van a crear una academia de música, va a haber conciertos de violín, el maestro Chocano, y todos los días viene en el diario de aviso los conciertos que da, y es muy famoso la parte musical de esta fonda. Recientemente se ha publicado un artículo por una profesora de la Autónoma de Madrid sobre la actividad musical en este café de Malta. Esto ya es del siglo XX, pero bueno, en plan no tan fino como sería lo de Malta, pero es lo que son los cafés cantantes, porque también alguna vez en la Fonda de Malta se celebraron algunos bailes. En el decenio ominoso, la ominosa década, como lo llaman lógicamente los liberales, o el decenio absolutista, como lo llaman los más ortodoxos, la única fonda francesa que vamos a mencionar, la única importante, es la de Geniés. Geniés teníamos documentación ya que estaba en Madrid en el año 1800, pero entonces no daba el nombre, entonces solo ponían ciudadano francés. Cuando vienen los franceses ya sí que aparece en sus anuncios el nombre de Geniés. Y va a ser importante, hemos dicho que va a ocupar el Palacio de Maserano, o sea que por espacio no quedaba la cosa, y es el único, se ha hecho famoso porque es el único local que, aunque otros dicen que no se comía muy bien, es el único local que, otra cosa bastante increíble, dicen que elogia Larra. Ahora veremos cómo le elogia. En cuanto a la comida que daba este hombre, que los que fueron huéspedes, como un político que ahora no recuerdo el nombre, dice que no se comía excesivamente bien. Pero Galdós nos dice que es el que introduce en la cocina española las croquetas. Luego también lo que hace también es el asado, que lo hace más crudo de lo que era costumbre en la cocina española, y las chuletas a la papillot. Lo más famoso, aparte de otra cosa que diremos a continuación, es el elogio que nos dice todas las historias también que se han escrito que hace Larra de este local. Larra dice textualmente: linda fonda, es preciso gastar, o sea, cuando pensamos que va a decir los elogios y que se dice siempre que Larra la elogió, es preciso gastar de 6 a 7 duros para no comer mal. ¿Qué aliciente hay allí para este precio? Y aquí esperamos ya los elogios. Pero que, como han dicho siempre que lo elogió, pues pensamos que va a elogiar. Dice: las salas son bien feas, el adorno ninguno, ni una alfombra, ni un mueble elegante, ni un criado decente, ni un servicio de lujo, ni un espejo, ni una chimenea, o sea, sigue así todo el rato. Dice: ni Burdeos ni champán, porque no es Burdeos el Valdepeña, por más raíz de lirio que se le eche.
O sea que, la verdad, hay elogios que matan, pero siempre ha pasado la historia como que es la única que elogió Larra. Lo que pasa es que no siguieron leyendo, se conoce, se quedaron en lo de Linda Fonda. Naturalmente luego veremos cómo hay quien le contesta a estos juicios gastronómicos de Larra, que no dejaba de ser un afrancesado que había vivido en Francia, hijo de una de las personas que salió con José Bonaparte. ¿Cuál es el complemento económico del señor Geniés? Pues el alojar en unas habitaciones que tiene, cosa que también van a hacer los restaurantes ilustres posteriores, al banquero más famoso de la época que vivía en Francia, que era Aguado. Aguado vivía en Francia, es no solo en España el principal banquero, sino en Francia también, y es uno de los que, cuando se ve a posteriori, se ve cómo van organizando la venida de capitales a la península. Que luego apuntaremos al final. Aguado viene con su familia y no solo eso, sino que se reserva esas habitaciones para él solo cada vez que viene y trae importantes invitados, como el caso de Rossini, que eso viene en todas las historias, como Rossini llega a la capital, va a dirigir el Barbero de Sevilla y acude el rey a verle. En fin, se pone de moda este local, aparte de que se comiera más o menos bien, porque no solo porque el hecho de que Aguado viva, sino por el prestigio que da el comer en un sitio donde se sabe que vive el principal banquero. Eso siempre atrae clientela. Y hay otro juicio gastronómico que no resistimos a citar de Larra sobre la gastronomía en esa época, que dice: mire usted, hablando de las fondas, nos darán en primer lugar mantel y servilletas puercas, vasos puercos, platos puercos y mozos puercos. Sacarán las cucharas del bolsillo, donde están con las puntas de los cigarros. Nos darán luego una sopa que llaman de hierba y que no podía acertar a tener un nombre más alusivo. Y sigue así todo el tiempo, plato por plato, censurándolo, y acaba diciendo que atacando a los españoles, porque cuando llegan al postre hace mucho ruido, porque como han bebido vino durante las comidas, causa una impresión horrible si alguien entra en ese momento en la fonda, ver el escándalo que hay. O sea, que viene a llamar ordinarios a todos los que comen fuera en las fondas. Naturalmente tuvo una respuesta, que eso no ha sido nunca reproducido, pero sí que tuvo una respuesta de un enemigo literario, como pasa siempre, que inmediatamente al día siguiente escribió diciendo que no sabía por qué Larra se firmaba con el seudónimo de Pobrecito Hablador, porque de pobrecito no tenía nada, por ese precio se podían comer muchos escritores, pero muchos, y que luego además, en resumidas cuentas, lo que viene a decir es que era un cursi, así claramente. No queremos terminar sin hablar de la importancia fundamental y el único momento en que aparecen mujeres, porque la verdad es que es un mundo absolutamente de hombres, y son las casas de huéspedes. Frente a los 30 y tantos establecimientos dedicados a la cocina que hemos visto en las inspecciones que hace Fernando VII, hay más de 400 locales de lo que se llaman fondas secretas, porque no se sabía, no se daban a conocer para no pagar impuestos. Naturalmente no lo veían nada bien los fondistas que pagaban impuestos. Estas fondas secretas, que equivalen a lo que hoy llamaríamos casas de huéspedes, va a tener una importancia enorme, y también no solo van a tener gente modesta, sino que también llegará gente importante, pero que quiere estar de incógnito en la capital. Es ahí, yo creo, vamos, sin duda, donde van a aparecer las mujeres. Las mujeres son las que guisan en las casas de huéspedes. Hay de todo, hay viudas, hay matrimonios, hay viudas muchas de militares, de la guerra, y estas mujeres son las que de verdad yo creo que conservan la cocina española. Que llegamos ya al final, a 1833, un año que es fundamental para el cambio totalmente de orientación de la cocina y de las fondas en Madrid. Y es el año del desastre. Muere Fernando VII, queda como regente María Cristina, la mitad de España no la acepta y se desencadena la primera guerra carlista. A la vez, en la capital se corre el rumor de que han envenenado el agua, aquí tenemos un grabado de los aguadores, y que han sido los frailes los que han envenenado el agua, con lo cual se produce la matanza de frailes que ha pasado a la historia, y por si fuera poco se desencadena una epidemia que es el cólera. Llega a la capital esta epidemia
que va a ocasionar muchísimos muertos, y cuando digo muchísimos es muchísimos. De una población de 200.000 murieron más de 3.000 personas, imaginemos el tanto por ciento. Es absolutamente desconocida y no se sabe cómo combatirla. Los médicos no aciertan, tardarán muchísimos años en encontrarse el cómo curar el cólera. Se crean las juntas de sanidad, las casas de socorro, donde entonces se hacen todas las medidas posibles de higiene, y las medidas que se dan son asombrosamente parecidísimas muchas a las de hoy en día. Se prohíbe que los madrileños acojan a nadie en sus casas que no sea de la familia, o sea, no, aunque digan que son parientes que vienen de fuera, solo pueden quedarse en casa los que ya viven, se les prohíbe terminantemente. Madrid se acordona, no puede nadie ni salir ni entrar, y si se entra tiene que ser con una cédula especial. Hay un toque de queda a las 9 de la noche, más cosas, sí, se les manda a pasear, es muy necesario que se pasee. La ventaja es que ellos sí que dicen que paseen, no dicen solo por problemas sanitarios, sino para que se calmen. El gran problema es que en una ciudad que está tan acostumbrada a organizar sublevaciones, la gente se subleve, entonces hay que pasear muchísimo. Se encarga a la Iglesia que haga rogativas para ver si viene algún milagro que pueda aliviar la situación, porque no se encuentra solución. Y eso sí, se encarga a la Iglesia que por favor dejen de tener esa costumbre de que cada vez que se muere uno toquen las campanas, porque claro, fueron 3.000 y las campanas tocaban continuamente. Lo cierto es que también dan medidas de alimentación. No desaconsejan las verduras, cosa que nos sorprende, y en cambio sí que casi prohíben el pescado en los bandos. Expulsan de Madrid, es cierto, a los pobres que no tienen domicilio fijo y, como siempre pasa, a las mujeres de mal vivir, estás fuera de Madrid. El caso es que en una situación tan terrible donde mueren todos los que tenían que morir, porque la solución es eso, que los que resisten son los fuertes y que los débiles murieron todos porque solución no se encontró. La sorpresa enorme va a ser cuando llegue el año 1835 y es como si Madrid resucitara. En esa temporada, indudablemente, se habían estado organizando en el extranjero los grandes poderes financieros que van a llegar a la capital, y cuando digo grandes poderes van a ser los Rothschild, los Pereire, el Marqués de Salamanca, hemos dicho Aguado, van a invertir en Madrid, en las grandes industrias, va a venir el ferrocarril que va a traer los alimentos directamente, va a venir el agua, canal de Isabel II, el gas, o sea, se produce como una resurrección de Madrid, y viene una ocupación, esta vez pacífica, de los franceses. Es entonces, y no antes, cuando empieza la influencia de la gastronomía francesa en la capital. Nada más, muchas gracias.